y algunos lo consideran como padre de la psicología, aunque ya la psicología, como bien dijimos antes, a través del laboratorio experimental de William Wundt en Alemania, ya y desde la época griega ya la psicología venía caminando, pero a Freud se le considera el padre de la psicología porque fue el primero en formular una teoría estructurada, ya con tintes científicos. No, él no era psicólogo, pero la teoría de él fue la base para el desarrollo de la psicología de la primera, segunda y tercera ola. Entonces, hay elementos importantes en la teoría de Freud que se mantienen vigentes todavía. Por ejemplo, la estructura de la mente que él manejaba. Y él decía que la mente humana tenía tres compartimientos importantes, que era la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando hablaba de mente consciente es aquello que nos damos cuenta en el momento particular, ¿verdad? Las percepciones presentes, memorias, pensamientos que tenemos en este momento. El preconsciente es todo aquello que somos capaces de recordar, lo que está en nuestra memoria de trabajo. Y son recuerdos disponibles en el momento, como por ejemplo qué clase llevó antes de esta, qué pasó dentro de 2 meses, 2 meses atrás en su vida, y usted evoca esos recuerdos, incluso de años atrás. Si yo le pregunto si se recuerda de un evento importante hace unos 3 o 4 años, usted lo trae, ¿verdad?, de su archivo preconsciente. Pero él habla de un compartimiento poderoso y oculto que es el inconsciente y incluye todas aquellas cosas que no son accesibles a nuestra conciencia y como impulsos, instintos, recuerdos, memorias emocionales y casi siempre están asociadas a los traumas. Por eso Freud le daba un sentido bastante profundo e importante al tema del inconsciente, porque él decía mucho del contenido inconsciente es lo que nosotros manifestamos en nuestras conductas presentes. Y por eso él decía, hay que prestarle atención al tema del inconsciente y el trabajo de su teoría psicoanalítica va basada en eso. También él decía que en la estructura de la personalidad, ya hablamos de la estructura mental, consciente, preconsciente, inconsciente, y él también habla de una estructura de personalidad que se va configurando en el desarrollo de la vida de la persona. Es el ello, el yo y el super yo. Y él habla del ello como esa parte primitiva del ser humano que está regida por los impulsos primarios, por el tema de la satisfacción y la gratificación inmediata y que se den los primeros años de vida del ser humano. Y luego habla del yo, que es esa parte que se rige por el principio de la realidad, que es una parte más consciente, que es una parte que es la que demora o hace esperar la gratificación del ello, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, supongamos en este momento el ello de alguno de ustedes pueda decir, tengo ganas de almorzar, tengo hambre, ¿verdad? Porque está regido por el principio del placer, tengo ganas de comer. Pero su yo le dice, estás en clase todavía, no te puedes ir hasta que terminemos la clase, puedes esperar un momentito más. Y esa es la acción que hace el yo, el principio de la realidad y la satisfacción del ello, pero por los mecanismos adecuados. Y tenemos el super yo, que es la parte moral del ser humano, que es el que de repente también condiciona al ello y al yo, en esa parte de conciencia, en el deber, si es justo, si no es justo, si es correcto o incorrecto, el satisfacer esa necesidad que el ello está solicitando, que el yo la está postergando. Entonces el super yo es el que le dice si está correcto o no, es la parte moral del ser humano según Freud. Él habla también que en el ser humano hay instintos o energías, fuerzas energéticas que él le llamó pulsiones. Y dice que hay pulsiones de vida o energía que nos impulsa a esos instintos vitales, pero también hay pulsiones que nos llevan a esos instintos de finalizar, él le llama principios de muerte. Y es bien interesante porque él hace mucho uso de el tema de la mitología griega. Por ejemplo, a las pulsiones de vida le llama líbido y a las pulsiones de muerte le llama thanatos, como aduciendo a la muerte. Y con pulsiones de vida él decía, estas son las energías que perpetúan al sujeto,
que le motivan, por ejemplo, a buscar comida, le motivan a satisfacer sus necesidades básicas, a la perpetuación de la especie también. Y la energía motivacional es la libido. Y ustedes han escuchado este término bastante generalizado. Y con la punción de muerte, él decía que a veces la vida puede ser algo agotador y algo traumático para las personas, y la persona, aun cuando tiene instintos de vida, también va a buscar el deseo de paz, el deseo de tranquilidad, y a eso le llamaba él el principio de nirvana, buscando el punto donde el ser humano puede encontrar el tema de la paz. Él hablaba también de que hay situaciones en la persona, sí, de acuerdo a la satisfacción de las necesidades en su vida, pueden provocarle ansiedad, ¿verdad? Factores ansiosos que pueden ser controlados o no. Y él habla de una ansiedad neurótica, habla de que estos patrones tienen que ver con esa postergación de los deseos que tiene el ser humano para poder satisfacer sus necesidades, y dependiendo del tipo de ansiedad que la persona manifieste, pues así va también a ser el tipo de trastorno o situación que pueda estar viviendo o manifestando en su vida. Dice Freud que justamente para lidiar con esa ansiedad que le da al ser humano la no satisfacción de ciertos aspectos de su vida o el no cumplimiento, la psiquis humana desarrolla mecanismos inconscientes de defensa, mecanismos que se activan para poder evadir, confrontar la realidad, para evadir el dolor, para evadir el sufrimiento. Y es aquí donde aparece un elemento importantísimo que igual en las esferas de sanidad interior, por ejemplo, yo he escuchado mucho hablar del inconsciente, y he escuchado mucho hablar de los mecanismos de defensa de Freud, ¿verdad? Como ese aporte de esta teoría. Y ahí pues les explica en su material los mecanismos de defensa que por efectos de tiempo solo los vamos a mencionar. La negación, la represión, el aislamiento, la agresión contra el propio ser, la proyección, la regresión, ¿verdad? La identificación con el agresor, introyección, entre otros. Y estos mecanismos se activan de manera inconsciente. La persona no sabe que tiene ese mecanismo. Por ejemplo, cuando en una situación de duelo o de pérdida, cuando a alguien le dan la noticia, hay una resistencia a creer la realidad, y la persona a veces se mantiene como para poder cuidar su yo consciente, acude a la negación. No lo creo, no es posible, y a veces actúan como que si la persona estuviese viva. Para poner un ejemplo de cómo son esos mecanismos de defensa. Freud habla también de que la personalidad se desarrolla a través del ciclo vital del ser humano, y él menciona 5 etapas de desarrollo. Una la llamó la etapa oral, que es desde el nacimiento hasta los 18 meses, que ahí es donde la gratificación o el principio de esta etapa es el placer, ¿verdad? Y le llama oral porque el niño, todo lo que reciben los estímulos es a través del placer. De hecho, para Freud, anomalías o dificultades en algunas situaciones de vida de los seres humanos, como por ejemplo las personas con adicciones, ¿verdad? Ya sea al cigarro o al alcohol o a otro tipo de sustancias, él decía, tienen una fijación en la etapa oral, no fueron gratificados, no fueron amamantados, por ejemplo. Entonces, esta gente está fijada en esa etapa, en su inconsciente, y por ende busca gratificarla en su etapa adulta y recurre a las adicciones. Esa es una de las teorías o postulados que él tiene respecto a ello. La etapa anal, de los 18 meses a los 3 años y 4 años de edad, que es donde el niño empieza el proceso de control de esfínteres, por ejemplo, de empezar a manejar sus horarios para sus necesidades fisiológicas. Entonces, para Freud, decía que en esta etapa el placer el niño lo encontraba justamente en lo que era sus esfínteres, en el ano, por ejemplo. Y él mencionaba, perdón, que tengo una perrita escandalosa, él mencionaba que en un momento determinado, una fijación en esta etapa puede también traer problemas de personalidad.
Por ejemplo, él decía que un violador puede hacer que se haya quedado fijado en la etapa anal. Bambi, cálmate, Bambi, cálmate. En la etapa anal. Entonces, era una forma de explicar para Freud los problemas que se daban dentro de los aspectos de la personalidad, las fijaciones en una etapa dentro del inconsciente del ser humano y que entonces trastornaban su vida adulta. Hablaba también de la etapa fálica, que se da entre los 3, 4 años de edad, hasta como los 7 años de edad, y es cuando los niños dice que encuentran su centro de atención son los genitales, y es cuando se dan los famosos complejos que él mencionaba, el complejo de Edipo y de Electra, que es cuando el niño tiene un enamoramiento hacia su padre y la niña, el niño hacia su madre y la niña hacia su padre. Él decía que la niña por la envidia del pene se acercaba a su padre y el niño por el temor a la castración se acercaba a su mamá. Y una etapa de latencia que de 7 a 12 años de edad, donde los niños no tienen mayores repercusiones en su desarrollo. Y luego la etapa genital, que la menciona desde la pubertad hasta el surgimiento de la adolescencia y la vida adulta, ¿verdad? Que si se ha pasado o cursado adecuadamente las otras etapas, según Freud, esta etapa genital ya era el desarrollo de la madurez. Freud también menciona algo del carácter. Él decía que las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte en lo que era el carácter, en las etapas de desarrollo. Y claro, el carácter iba a tener mayor consistencia si se pasaba con buen suceso estas etapas de desarrollo, pero si habían problemas en alguna de estas etapas, el ser humano podía tener dificultades en el desarrollo de su carácter. Y mencionaba algunos caracteres como yo les hice mención anteriormente. Por ejemplo, él decía que si una persona presentaba dificultad en las áreas asociadas a estas etapas, podría tener una fijación y tener ciertos hábitos infantiles en su etapa adulta, ¿verdad? Un carácter oral pasivo, una personalidad oral agresiva. Por ejemplo, los orales agresivos son aquellos que les gusta insultar, ¿verdad? Y él decía, bueno, es que estos no les dieron de amamantar de chiquitos, no tuvieron esa gratificación oral y por ende, entonces, por eso la agresividad, entre otras cosas. Les dejamos unos videos ahí para que pudieran ampliar un poquito la información. Espero que les haya sido de utilidad. Luego mencionamos un poco la teoría de Adler, que Adler comulgaba mucho con la teoría de Freud, pero la redirigió en otros aspectos. Él decía que esas fuerzas vitales que hablaba Freud, de pulsión de vida y pulsión de muerte, era una sola fuerza motivacional, era una única fuerza que regía todos nuestros comportamientos y experiencias, y él a esa fuerza le llamó afán de perfeccionismo, que todos los seres humanos tenemos el deseo de desarrollar al máximo nuestros potenciales para poder llegar más a nuestro ideal de actualización. Y decía él que este afán de perfeccionismo surgía o tenía una pulsión agresiva cuando se frustraba, por ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de la gratificación sexual, de hacer cosas o de ser amados. Entonces esa fuerza motivacional o esa pulsión de energía que teníamos se convertía en una pulsión agresiva. Otra cosa que Adler hablaba era que los seres humanos tenemos un deseo de compensación, ¿verdad? Tenemos problemas, inferioridades de una u otra forma, conflictos en la vida, y él decía, nosotros podemos lograr estas situaciones difíciles que tenemos, podemos compensarlas o superarlas, y por eso él hablaba que todos los seres humanos teníamos intrínseco en nosotros ese deseo de superación. Adler también hablaba el complejo o el tema de la crisis edípica que hablaba Freud, perdón, él lo mencionó más en un término de protesta masculina. Él decía que los varones son situados en una posición más ventajosa que las niñas desde el tema del nacimiento. Y creo que aquí puedo hacer alusión a lo que en antaño nuestras abuelas decían, cuando nació un varón, algo así, recuerdo que decían que se había ganado la gallina, ¿verdad? Pero no era igual al nacimiento de una niña.
Entonces, él decía que esto era obvio en la cultura y que los muchachos estaban situados en una posición más ventajosa que de las chicas y por eso a veces se daba, o si podemos darle una vista adleriana al tema del machismo y feminismo, sería desde esa perspectiva, que la mujer ha buscado emanciparse y ha buscado una posición en la sociedad gracias a esta protesta masculina, si lo vemos desde esta teoría. También Adler hablaba que cuando no se logra ese afán de superioridad o esa compensación de ciertas inferioridades que nosotros tenemos, podemos convertirnos en individuos insanos o individuos neuróticos. Y que incluso ese afán de superioridad puede llevarnos a la neurosis del perfeccionismo. Mencionaba también que el ser humano en ese afán de superioridad o de perfección o de superación necesita ubicarse en un estilo de vida, y el estilo de vida significa cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, cómo manejamos los problemas, las relaciones, cómo nosotros vemos también nuestra propia realidad. Él tenía un término dentro de esto de cómo regir nuestro estilo de vida, tenía un término llamado teleología, que no es otra cosa para él de que la motivación que nosotros tenemos interna es una cuestión que nos inclina o nos mueve hacia el futuro y nos impulsa desde el pasado, desde nuestras experiencias pasadas. Es como la catapulta para poder nosotros lograr las metas que nos hemos propuesto, nuestros ideales. A eso era lo que él le llamaba teleología, el impulso que puede tener el pasado de manera mecánica en nosotros para impulsarnos a lograr nuestras metas y nuestros ideales en el futuro. Algo que me llama la atención de esta teoría de Adler es el tema del interés social, que él decía que si alguien no es útil para los demás, es una persona que se quedó inferior. El interés y la preocupación social, el sentimiento social, para él estaba ligado con una conducta sana, estaba ligado con una personalidad madura. El cuidado por la familia, por la comunidad, por la sociedad, por la vida misma. La preocupación social era muy importante para él. Y también él decía que si no podíamos nosotros lograr superar adecuadamente nuestras inferioridades, podíamos llegar a tener un complejo de superioridad para esconder nuestro complejo de inferioridad, ¿verdad? Esconder la inferioridad a través de pretender ser superiores, y eso no significaba haber logrado el afán de perfeccionismo o el afán de superioridad. Y habla de tipos psicológicos que se dan dentro de este desarrollo de la personalidad. El tipo dominante, que son las personas que desarrollan tendencia a ser agresivas en sus comportamientos y dominantes con los demás. El tipo erudito, que es aquel que se apoya en los demás para solventar las dificultades de su vida. El evitativo, que es aquel bajo de energía y que solo puede sobrevivir si evita lo que es vivir, y vive también de las demás personas si es posible, porque evita el sufrimiento, evita los problemas y por obvio evita la solución de los mismos. Y el tipo socialmente útil, que esta sería la persona sana, ¿verdad? Que tiene esa pulsión de energía que lo lleva hacia el interés social. Adler le tomó mucha importancia al tema de la infancia, y él decía que hay 3 situaciones que se dan en el desarrollo de la infancia que pueden conducir a un estilo de vida fallido. Por ejemplo, el que no se logre compensar las inferioridades orgánicas. Él hablaba mucho de la inferioridad del órgano. Decía que a veces habían circunstancias fisiológicas que pueden hacer que la persona se sienta inferior a los demás, y si no se compensa eso, puede provocarle un estilo de vida fallido. El mimo o el consentimiento dentro de los procesos de crianza, él lo miraba negativo para poder consolidar a un individuo sano. Y también el tema de la negligencia. Él también mencionaba que el orden de nacimiento influía en el comportamiento y en la construcción de la personalidad del individuo. Decía que un hijo único es más factible que sea consentido, y entonces si es consentido va a tener fallas en su estilo de vida. El primer hijo generalmente tiende a ser más precoz y tiende a ser relativamente más solitario y de repente a veces un poco más inclinados al sentido de la responsabilidad.
El segundo hijo viene a ser con tendencias a comportamientos competitivos, porque está de alguna manera tratando de sobrepasar al hermano mayor, y a veces son los hijos que le llaman los hijos sandwich, emparedados, y tienen las dificultades de que los papás de alguna manera pretenden que se comporte como el hijo mayor, o le dan la instrucción al hijo mayor que pueda dirigir a su hermano menor, y esas situaciones crean cierto tipo de dificultades. Y el último hijo que puede sentir una parte de inferioridad por ser el último, y también puede ser a veces mimado, y puede sentir a los demás hermanos como superiores, y esto influye, según Adler, en el desarrollo de la personalidad. Él habla de que para poder diagnosticar una situación en la estructura de personalidad de alguien